arrancó, por supuesto, la jornada número 1 desde ayer en Puebla. ¡Qué chula es Puebla! Bueno, el equipo poblano se lleva la primera victoria y además, ¿contra quién? Contra el actual campeón, contra Tigres. Vemos la jugada de Brian Angulo, es quien abre el marcador. Después, grave el error que tiene ese centro por parte de otra vez Moisés Muñoz. Viene el centro de Dueñas. Al final, cuando un portero no tiene dedos, como lo que vemos en pantalla, lástima por este portero Moisés Muñoz. Y bueno, para la tabla porcentual de Puebla, contrario el caso de Atlas, que no le llega a beneficiar. Puebla está en la quinta posición del no descenso, mientras que el Atlas, como les iba mencionando, contra el equipo de León, pierde en casa. Mauro Boselli, pedazo de gol. La recepción es lo mejor, se quita a Fraga y después el rifle Andrade metía el 2-0. El equipo de Atlas no jugó bien, muy desordenado. Ya está Rafa Márquez de vuelta, pero lo que le afecta es otra vez la tabla de cocientes. 104 puntos, está en este momento en el lugar número 16. También el equipo de Cruz Azul. El Cruz Azul, ni modo, hay que mencionarlo, jugó el día de hoy y si es que jugó, tuvo oportunidades de poder meter gol como esta que pasa cerca del travesaño del poste. No logra el equipo de Cruz Azul llevarse este partido. Cerca del minuto 75-80, la afición estaba coreando el nombre de Chaco. Debe de existir un referente. Vemos a Carlos Fierro, que le va a costar muchísimo trabajo. En Guadalajara no la aprendió y en el Cruz Azul también le va a costar demasiado. Mientras que vemos en pantalla lo que es el resto de la jornada en este momento, partidos que se están disputando en este instante. Sí, me dice, el equipo de segundo tiempo está en nada que termine este partido. Va ganando el equipo de Monterrey a Morelia. También Pachuca le va ganando al equipo de Pumas y más adelante el equipo de Necaxa contra Veracruz y ya mañana Toluca contra las Chivas y también Querétaro contra el equipo de América y sus flamantes refuerzos. Y también hablando de flamante refuerzo, hoy uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol, 160 millones de dólares ha pagado el Barcelona al Liverpool por el fichaje del brasileño, el mediocampista Felipe Coutinho. Ya desde hace tiempo lo pretendían a este jugador, que igual se puede incorporar de extremo, tiene muy buena pegada desde larga distancia, como vemos en estas jugadas. Debutó en el Vasco de Gama, ha jugado en el Inter de Milán, en el Liverpool, de hecho fue compañero de Luis Suárez, el mismo jugador del Barcelona. Muy probablemente va a entrar en ese esquema del Barça con Messi y con Luis Suárez inmediato. Y el hashtag, precisamente hablando de este mismo tema, entonces que vemos en pantalla, ya se habían echado también un pitazo antes Nike con la contratación de este futbolista. Pues bueno, le dan la bienvenida a este jugador que de paso tiene 400 millones de euros. Es su rescisión de contrato y está, por supuesto, su firma con 5 temporadas más con el Fútbol Club Barcelona. Y arrancaron también hoy los juegos divisionales en la NFL. Muchos que creían en las apuestas, 8,5 a favor del equipo de Kansas City Chiefs. De hecho, iban ganando 21-3 y así fue como se llevó la ventaja. Se llevó la victoria el equipo de los Titanes de Tennessee. Marcus Mariota completó 19 de 31 envíos, 205 yardas, 2 touchdowns y aparte en la última jugada él mismo se provocó un touchdown, se podría decir un autopase en el fútbol americano, y con eso se llevan la victoria apretada, pero al final victoria 22-21 cuando nadie apostaba por este equipo de los Titanes de Tennessee. Bueno, y el otro partido que se está disputando en este momento es los Halcones de Atlanta, que en este momento se está disputando el segundo cuarto. Los Halcones le están metiendo una patiza 13-0 a los Rams de Los Ángeles, que por cierto, en esta semana se hizo oficial también que Los Ángeles Rams será el equipo que juegue acá en la Ciudad de México en la campaña de 2018. Me quedan 40 segundos. Los otros partidos son los de mañana. Los Bills de Buffalo, a este equipo que se le conoce como el Cruz Azul de la NFL, llegó a 4 finales de 1991 al 94. Las 4 las perdió. Muy probablemente se lleve este partido el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Y también mañana otro partidazo. Lleva la victoria, lleva las de ganar el equipo
de las Panteras de Carolina contra